Estamos de vuelta en el curso de Fundamentos de Electrónica y estamos hablando de los circuitos digitales. Vamos a hablar de los bits y las palabras para poder nosotros entonces trabajar en las aplicaciones. En particular, vamos nosotros a definir lo que son bits y palabras y después vamos a utilizar estos para estar modelando. Unos comentarios previos antes de seguir adelante, ¿verdad? Las señales digitales se representan mediante dos valores lógicos, el 0 y el 1. Asimismo, los interruptores tienen dos posiciones que serán representados por el 0 y 1. Las herramientas teóricas para procesar los circuitos lógicos físicos no son el álgebra y cálculo como es en los circuitos analógicos, sino el álgebra de Boole y la numeración binaria, también la hexadecimal, veremos cómo y por qué. Y para poder aplicar los circuitos lógicos es necesario poder modelar con los símbolos ceros y unos los elementos y acciones que trabajamos. Con estos vamos a modelar todo, absolutamente todo. Y relacionar esos modelos con las herramientas teóricas mencionadas para hacer entonces el puente hacia los circuitos lógicos físicos. El objetivo inmediato en este video es ilustrar el uso de 0 y 1 en el modelado. Empezamos por unas definiciones. Bit, la palabra bit, que viene de binary integer, es un 0 o un 1. Así que decimos que si una variable es de un bit, quiere decir que solamente puede tener los valores de 0 o 1. La palabra valor hay que tomarla simplemente para referirnos al símbolo, porque 0 y 1 no son números, son solamente los símbolos que estamos utilizando. Una palabra lógica de n bits, en inglés n-bit word, es una secuencia, es decir, un grupo ordenado, una secuencia de n bits. 0, 1, 0 es una palabra de 3 bits, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 son palabras de 4 bits. Y ahí tenemos una palabra de 16 bits, 0, 1, 0, 0, 0, etc. En particular, una palabra de 4 bits recibe el nombre de nibble y el de una palabra de 8 bits, el de byte. En español se decía cuarteto y octeto, pero han ganado terreno las de nibble y byte, como que se oyen más apropiadas. Unos comentarios sobre las palabras lógicas, ¿verdad? Existen 2 a la n palabras de n bits, es decir, tenemos exactamente 2 a la 3, 8 palabras de 3 bits, 2 a la 4 igual a 16 nibbles diferentes. El byte tiene 8 bits, por lo tanto hay 2 a la 8, 256. Y una palabra de 16 bits la podemos escribir nosotros de 65.536 formas diferentes. En forma genérica, cuando no estamos hablando de una palabra específica, sino simplemente vamos a referirnos a la palabra en forma genérica, nos referimos a los bits por sus posiciones, comenzando a la derecha con el 0, 1, 2, 3, ya sea como subíndice o ya sea como un índice como si fuera una variable de arreglo. El bit menos significativo es el de la extrema derecha, en la posición 0, y el bit más significativo, most significant bit, el de la extrema izquierda, en la posición n-1. Como acabamos de ver que hay 2 a la n palabras diferentes, vamos a ver algunas potencias de 2. Fíjense, desde n igual a 0, solamente hay una palabra, que es la palabra vacía de un bit. Tenemos 2 palabras diferentes de un bit. Tenemos 256 de 8 bits. Si son 20 bits tenemos 1.048.576 y 32 bits nos dan 4.294.967.296 palabras diferentes. Para simplificar las notaciones, hay unas potencias que reciben nombre especial. 2 a la 10, que es 1024, recibe el nombre de K, un K. 2 a la 20, que es 1.048.576, bastante cerca de 1 millón, recibe un mega. 2 a la 30, un giga, y 2 a la 40, que es 1.099.511.627.776 palabras diferentes, es un tera. Así que cuando hablamos de 4K bytes, 4 kilobytes, hablamos de 2 a la 2 multiplicado por 2 a la 10, 2 a la 2 para el 4, 2 a la 10 para el kilo, hablamos de 4.096 bytes.
Similar para 16 megabits, que sería 2 a la 4 por 2 a la 20, sería 2 a la 24. Usando bits para aplicaciones, veamos. Con los bits y las palabras lógicas tenemos que representar todo tipo de información, números, caracteres, imágenes, colores, sonidos, todo, absolutamente todo lo tenemos que representar con ceros y unos. Lo que tú estás viendo ahora mismo en su pantalla está técnicamente representado con ceros y unos. Como son palabras y símbolos bastante limitados, eso quiere decir que el significado de cada palabra está dada por el contexto. Así, una palabra puede tener diferente significado en contextos diferentes. Cuando nosotros aplicamos la representación con bits es normalmente el plazo previo al modelo final, porque antes de eso, naturalmente, empezamos a hacer las cosas hablando con una forma un poco más humana. Algo muy importante es que una vez que obtenemos el modelo con bits, la realización física ya es independiente del significado original y atiende únicamente las relaciones que hay entre los circuitos físicos y los bits. La asociación física con significados no físicos se hace a través de sensores, interruptores, LEDs, etc. Vamos a dar unos ejemplos para ilustrar lo que queremos decir con esta oración. Un primer ejemplo, queremos hablar de una ventana abierta o cerrada. Nosotros sabemos que una ventana solamente va a estar abierta o va a estar cerrada. Cuando decimos cerrada, decimos completamente cerrados. Puede ser una esclusa, puede ser una puerta, no importa. Aquí tenemos gráficamente qué es lo que queremos decir. Tenemos la ventana que a la hora de bajar aprieta un interruptor. El circuito eléctrico que usamos para representar la situación es lo siguiente. Tenemos una fuente de 5 voltios, una resistencia y luego tenemos un push button. Esto es un push button, es un interruptor de presión, ¿verdad? Que es el interruptor que está haciendo aquí. Cuando la ventana está abierta, el botón no está apretado y por lo tanto el voltaje aquí va a ser los 5 voltios menos la caída y como no hay corriente serán 5 voltios. Como ese es un voltaje alto, el más alto que puede haber, decimos que es un voltaje 1 lógico y entonces ahora nosotros asociamos el 1 con la ventana abierta. Cuando cerramos la ventana, entonces se aprieta el switch y se cierra. Y el voltaje que estamos leyendo es el de un switch cerrado de 0 voltios. Lógicamente, dijimos en el video anterior, eso corresponde a un bit 0 y decimos entonces que ya de una forma no física podemos representar la posición de la ventana abierta o cerrada mediante un bit 1, ventana abierta, bit 0, ventana cerrada, y asociar mediante un circuito, aquí muy simple, ¿verdad?, estos valores lógicos con valores de voltaje que van a servir para generar una señal física. Vamos a ver cómo usamos las palabras para aplicaciones, alguna regla en particular, y es la siguiente. Si tenemos necesidad de representar m elementos, alternativas, acciones, lo que sea, necesitamos al menos n bits, donde se cumple la condición de que m sea mayor que 2 a la n menos 1. Y claro, va a ser menor o igual que 2 a la n para el número mínimo, pero cualquier valor mayor que ese n es válido. Ejemplos: con un bit solamente podemos tener hasta 2 alternativas, con 2 bits entre 3 y 4. Con 3 bits podemos entre 5 y 8. Vuelvo a repetir, con 4 bits también podemos 5 u 8, podemos ser con 4 bits, con 5. Estamos hablando del valor mínimo de bits. Con nibbles, 4 bits vamos a necesitar siempre que tengamos una M entre 9 y 16. Los bytes desde 129 hasta 256, etc. Las palabras, cuando las tenemos, las podemos interpretar como un todo o por segmentos. Y las vamos a representar o utilizar para representar acciones, sistemas.
Vamos ahora a poner unos ejemplos para ilustrar lo que queremos decir. Los nombres que damos a las bits y a las palabras es darles de acuerdo a la interpretación que tenemos, y las podemos interpretar como un todo o por bloques. Y aquí está un ejemplo que estamos dando. Tenemos un registro de 16 bits que se llama el nombre del registro DMA-CTL0, CTL0, ¿sí? Que es DMA Control 0 Register. Y los bits del 12 hasta el 8 en conjunto forman lo que se llama DMA1 TCL. Del 7 al 5 se reservan y del 4 al 0 reciben otro nombre. Y entonces aquí ven ustedes los bits del 12 al 8. El grupo de bits recibe un nombre y cada uno de los nombres que aparecen ahí dice qué es lo que significa esto. Este en particular lo obtuvimos de un manual de un microcontrolador, el MSP430. Y cuando ustedes hacen este tipo de aplicaciones, empiezan a leer ese tipo de datasheets o de manuales, ¿verdad? Empiezan a ver que las palabras o los conjuntos de bits, las palabras lógicas, empiezan a tener un nombre, y esas palabras en realidad forman parte de una palabra aún más grande. Tenemos ahora otro ejemplo. Vamos a tomar la representación de colores con 3 bits, que son un número limitado de colores, ¿verdad? Y de hecho, aquellos de ustedes que han seguido la historia de los juegos de video recordarán que hubo un momento en que los juegos de video tenían solamente 8 colores. Tenemos nosotros los colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul, ¿verdad? Que nos dan palabras de 3 bits, y por lo tanto te da 2 a la 3 elevado a la 3 nos da 8 colores diferentes. Ahí tenemos nosotros, cuando los 3 están apagados, tenemos el 000. Cuando está encendido solamente el azul, tenemos el 001. El verde, cuando prendemos el verde y el azul, tenemos el color cian, el añil. El rojo, magenta, amarillo y blanco. Ahí tenemos nosotros los nombres que podríamos darles a las palabras, ¿verdad? Negro a la palabra 000, azul a la palabra 001 y así sucesivamente. Vamos a incluir unas definiciones adicionales, los bits asertivos o también llamados declarativos o afirmativos. Y un bit o una variable asertiva es un bit que está asociado a una acción. Generalmente les damos el nombre o abreviatura de la acción a la cual están asociados, y es común, bastante común hacerlo en inglés, aunque lo pueden hacer naturalmente en cualquier otro idioma. Read, enable, read write, etc. Decimos que esta variable asertiva es activa en alto, active high, si la acción se lleva a cabo cuando el bit es 1. ¿Sí? Si el bit es 0, entonces la acción no se lleva a cabo. Es activo en bajo, active low, si la acción se lleva a cabo cuando el bit es bajo, 0, low. ¿Sí? La notación generalmente la hacemos entre paréntesis L o H según sea low o high, o también le damos en con una barra, en con barra, o en o con un apóstrofe. Son nombres que usamos normalmente para indicar que son activos en bajo. Un grupo particularmente interesante de las variables asertivas son los bits habilitadores, enable bits, que activan o prenden o bien inhiben o apagan la operación de un circuito, subsistema, acción, impidiendo que se haga, ¿sí? Impidiendo que se lleve a cabo. Se le nombra, notaciones comunes son CS, chip select, EN enable, G de go, etc. Hay bits que son de acción dual, que son de afirmación dual.
Es decir, tenemos dos acciones que no son excluyentes, pero que no pueden operar por alguna razón simultáneamente. Por ejemplo, nosotros en persona podemos leer y escribir al mismo tiempo, pero una máquina no puede hacerlo. O bien lee o bien escribe, pero no puede hacer las dos. Entonces podemos tener una señal que controle si va a leer o a escribir. Y entonces se pone en el nombre la primera, a la izquierda el 1, lo que se hace con 1, y a la derecha lo que se hace con 0. Transmitir y recibir. Vamos a ver un ejemplo con unos diagramas asertivos. Una convención cuando se utilizan bits asertivos en bajo, active low, ¿verdad? Se utiliza en el diagrama una burbuja para indicarlo o un interruptor cerrado normalmente en el caso de circuitos con switches. Aquí tenemos un ejemplo de memoria. Tenemos 3 bits asertivos que son el DE, Data Enable, que nos permite trabajar con los datos. El RW, que es para leer los datos, es decir, salen de la memoria hacia afuera, o para escribir nuevos datos que van de hacia afuera hacia la memoria. Y el Chip Enable, CE, que lo estamos poniendo como Active Low, lo sabemos por esta burbujita, que es para activar la memoria. Si aquí pongo un 1, como este es un Active Low, entonces simplemente la memoria no existe. Para poder trabajarla yo necesito tener aquí un 0. Y entonces, si quiero trabajar con los datos, hay otras acciones que se hacen, por eso es que se pone aparte el Data Enable. Si quiero trabajar con los datos, entonces pongo aquí un 1 y ya con este 1 me dice voy a leer los datos, es decir, voy a tener una transferencia de la memoria hacia el sistema, o voy a escribir nuevos datos con un 0. Vamos entonces ahora a tener otro ejemplo, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una pantalla de 7 segmentos. Esas son las pantallitas que ustedes ven en los relojes, en otros lugares donde tienen ustedes representaciones de números. Ahí tenemos en esta figura, ¿verdad? Tenemos a la izquierda la pantalla de 7 colores, el display, y a la derecha los números del 0 al 9 representados por las barras encendidas. Cada barra es en realidad un diodo, y puede ser que todos los diodos, todos los segmentos, aquí se agregó un punto decimal, todos los segmentos estén conectados con el nodo ánodo en común, ¿verdad? Después veremos en detalle qué es eso de ánodo y cátodo, pero por el momento lo importante para nosotros es que ahora, en este caso, para que se encienda el diodo necesitamos un 0, es decir, un voltaje bajo. Si es de cátodo común, entonces necesitamos un 1 para encender. Y ahí tenemos un ejemplo para el 5, la palabra para el 5, ¿sí? Vean ustedes, está encendido el A, el C, el D, el F y el G. Aquí tenemos el A1, el C1, el D1, el F1 y el G1, mientras que el B y el E están apagados. Por lo tanto, la palabra 1011011 lo podríamos llamar 5, entendiendo aquí la pantalla el número 5. Si es el ánodo común, entonces los ceros y los unos se intercambian, ¿verdad? Y la palabra sería esta. Vean ustedes, el significado de la palabra está asociado a la aplicación. Vamos a terminar con un ejemplo de un control sencillo de motor. El ejemplo en sí es bastante simple, pero suficiente para ilustrar lo que queremos hacer. Tenemos un motor que tiene 4 posiciones, y estas posiciones se detectan mediante unos sensores. Hay un circuito que recibe una señal para controlar 2 tipos de rotaciones, un cuarto de giro a la derecha o un medio giro. El circuito detecta la posición inicial a través de los sensores, y entonces gira el motor para que se sitúe en la nueva posición.
Lo que queremos es representar la operación usando bits en una tabla de funcionamiento. Vamos a ver la situación. Aquí tenemos una figura que ilustra qué es lo que queremos nosotros hacer. Aquí tenemos los sensores que tenemos aquí, ¿verdad? Y el circuito, estos sensores están conectados aquí y aquí tenemos en el motor otros sensores, por ejemplo, para ilustrar la alineación. Ok. Ya los motores que pueden hacer este tipo de movimientos con posición específica reciben el nombre de motores de posición o en inglés step motors. Son muy usuales, tienen muchas aplicaciones. Así que este es un motor de posiciones, pero pusimos un número muy limitado para ilustrar fácilmente lo que queremos dar como ejemplo. Una tabla nos diría, ok, si yo tengo el switch en la posición que me indica que voy a tener un cuarto de giro a la derecha, significa que si yo estoy en el norte, inicialmente doy el cuarto de giro, llego al este. Si estoy en el este, paso al sur, al oeste y al norte respectivamente. Aquí tenemos nosotros las primeras 4 casos que se aplican para el cuarto de giro. Si por el contrario lo tenemos en la posición de media vuelta, entonces si yo estoy en el norte, voy a girar completamente hasta llegar al sur, este hasta llegar al oeste, al este al oeste y viceversa. Y entonces aquí tenemos nosotros la segunda parte de la tabla, nos dice si es la posición inicial, cuál va a ser la posición final. A esta tabla que tenemos aquí es una tabla que me indica cómo va a funcionar el motor, ¿verdad? Y también se le llama tabla de transición porque me dice de qué maneras cambia de una posición a otra posición. Ahora lo que queremos es repetir esto, pero usando ceros y unos. Así que a cada uno de los 4 posiciones le vamos a definir con una palabra. Como son 4, 2 bits nos es suficiente. Y entonces el norte lo representamos como 0, 0, el este como 0, 1, 1, 0 para el sur y el oeste 1, 1. Podemos representarlo de otra manera. Esto fue solamente una representación posible. Y el circuito, la señal, para indicar un cuarto de vuelta a la derecha damos un 0. Para indicar media vuelta a la derecha, una media vuelta, un giro de media vuelta, damos un 1. Entonces la tabla anterior, cuando lo traducimos a 0 y 1, toma esta forma. Vean ustedes, ahora tenemos una palabra que me indica cuál es la información que recibe el circuito y una palabra que me indica cuál es la posición final en que va a quedar el motor. En resumen, ¿verdad? Hemos nosotros introducido los conceptos de bit y palabra y usamos ejemplos para ilustrar cómo representar los modelos en las aplicaciones. El significado de las palabras y de los bits para las aplicaciones es totalmente dependiente del contexto. En el siguiente video vamos a empezar a hablar ya de una de las herramientas que va a ser la numeración binaria.